Hola, mucho gusto saludarles a todos ustedes, formadores y seminaristas del seminario de nuestro país. Soy el padre Tito Muralles, licenciado en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y hoy voy a compartirles algunas ideas sobre la independencia de Guatemala, cómo se desarrolló el proceso y pues, cuál fue la influencia que se tuvo en este proceso de independización. En primer lugar, pues vamos a iniciar hablando de los antecedentes, porque los movimientos de independencia, cualquier movimiento social no se generan de un día para otro, sino vienen siendo como respuestas a causas de situaciones que se han dado. Entonces, la independencia pues empieza a gestar todo el proceso por ciertas situaciones que se fueron dando incluso desde un siglo antes. Y ver pues cómo iniciamos con el proceso del traslado de la ciudad capital al valle donde está ahora, en el siglo XVIII, después de los terremotos de Santa Marta, en el año 1779, se crea una gran división porque pues, los que estaban a favor del traslado y los que estaban a favor de quedarse en donde estaba la antigua Guatemala. Y al final, pues, se decide por medio de la gobernación y de la corona de España hacer el traslado a la capital, y eso ya fue creando cierta molestia, cierto desencanto hacia la corona, porque incluso el mismo arzobispo, don Pedro Cortés y Larrazas, no estuvo de acuerdo, y precisamente por eso, pues, fue su cambio, ¿verdad? Y por haberse puesto en esas discusiones con el gobernador Francisco de Mayorga. Y durante ese mismo tiempo, en el siglo XVIII, se empiezan a dar ya finales cambios en la monarquía española. Se da el cambio de los Austrias, llegan los Borbones, y ellos pues llegan a implementar ciertas ideas distintas que estaban de moda, empezando a ponerse de moda en ese tiempo, que es, por ejemplo, el iluminismo, que era la corriente de pensamiento que estaba de moda, y al final pues el iluminismo era como decir todo lo demás anterior a esto ha sido como oscuro, y ahora pues vamos a darle la luz a la gente por medio de esta forma de pensar, y eso creó cierto malestar también en la iglesia porque pues, se trataba de implementar este sistema de pensamiento como apoyado, influenciando la teología y la formación sacerdotal. Y pues siempre creó cierto rechazo y cierto desencanto porque al final de cuentas pues el iluminismo quitaba un poquito la trascendencia y quería meter la cosa un poquito más humanista, pero a un extremo donde ya poco a poco se iba dejando a Dios un poquito de un lado. Entonces, por eso fue un poco el desencanto por parte de la iglesia. Luego también en este tiempo, junto con el iluminismo, el regalismo, que es este pensamiento en el que eh, se piensa que el rey fue puesto por Dios y entonces el rey está sobre todos, incluso sobre la iglesia. Y todas las leyes de los reyes tenían que ser vistas como leyes divinas y aceptarlas y cumplirlas de ninguna duda, incluso si pudieran ser contrarias a la ley de Dios. En la cuestión comercial, pues también hay ciertos problemas porque pues durante los siglos anteriores Guatemala y todo el reino de Guatemala que abarcaba desde Chiapas hasta parte de Costa Rica, tenía el auge de la producción del añil, que era el producto líder, la exportación, pero luego pues con la revolución industrial y todas estas innovaciones que se fueron dando, empezaron a caer los tintes sintéticos en Inglaterra y resulta pues que se da esa reducción en la exportación y entonces ya el comercio de nuestro país, de Guatemala, empieza a bajar todas las ganancias. Y eso pues repercute también en el malestar de la gente, que no había medios de comercio para el producto que era líder. También en estos tiempos se dan muchos conflictos en Europa. Recordar que
lo que afecta a uno, pues siempre termina afectando al otro, y más en este tiempo que se dependía de España. Se dan ciertos conflictos entre Inglaterra y España, Francia, Portugal, y resulta pues que en la batalla de Trafalgar en el año 1805, después de haber estado en muchas guerras entre los países europeos, las potencias europeas, se termina de destruir la flota española. Entonces ya no había ese medio de comercio, y las personas de aquí de Guatemala pues tenían que empezar a buscar un nuevo medio de comercio, y eso les da una puerta de salida para sus productos, y empiezan a comerciar con Inglaterra y a través de los piratas que venían acá. Incluso se consiguen mejores negociaciones, mejores precios, y eso hace pues que también se vaya distanciando un poquito de la corona. Luego también pues junto con la capacidad de poder comerciar con otros países, también de los productos que se producían aquí, también se da la facilidad de que empiezan a venir productos de otros países europeos, que también eran antes de toda esta situación, el comercio entre Guatemala y España pues era bipartito, ¿no? O sea, lo que se producía aquí se llevaba allá, lo que se producía en España se consumía acá. Pero ahora pues empiezan a aparecer mercancías inglesas, y incluso se da esa facilidad de conseguirlos a mejor precio. Entonces ya se abre otra puerta, como siempre, ya no podemos depender tanto de España, sino ahora tenemos esa facilidad de conseguir cosas a mejor precio para que se pueda tener mejores ingresos y mejores formas de gobierno. Y también, pues, junto con eso está, a mediados del siglo XVIII se da una pugna entre Borbones y los criollos guatemaltecos. Pues, ambos querían el control de las producciones dadas en el territorio, y saber que los Borbones pues tenían la intención de reformar todo el sistema de recaudación, porque necesitaban dinero para mantener las guerras que estaban teniendo en estos países en Europa. Y los criollos, pues, que eran que los que producían, los dueños del comercio y la producción en nuestro país, no estaban de acuerdo, porque era una cuestión de que ya les estaban quitando bastante recursos. Y se plantea las reformas borbónicas, que, pues, así un poco resumido, era promover los intercambios directos entre la península ibérica y las colonias para desarrollar las comunicaciones y el comercio, limitar el poder eclesiástico, que eso también genera cierta molestia, ¿no?, por medio de la expropiación de los bienes de la iglesia y la disminución de sus privilegios. Recordar que cuando se hizo el descubrimiento de América, la conquista, todo este proceso, el Papa le recomendó a los reyes la tutela y el cuidado de la iglesia, y ahora pues resulta que se cambian las cosas, ¿no? Y en lugar de que la iglesia, la corona, cuida a la iglesia, la proteja y le provea de lo necesario, ahora se cambian los papeles, ¿no? Porque incluso ya no es solo de exigir un impuesto o una contribución, sino ya es de expropiar los bienes que se le habían otorgado a la iglesia. También apoyar a los productores de las provincias de Centroamérica con el fin de librarlos del control de los comerciantes de la capital de Santiago de Guatemala. Es esto lo que buscaba la corona española, era lo mismo, tener ese contacto directo de España para acá, para no tener intermediarios, y de esa manera pues tener todavía un poquito más de ganancia ellos. Al final, aquí los precios seguían igual. Reformar la estructura administrativa por medio de la instauración del régimen de intendencias, con el fin de reemplazar los oficiales corruptos del interior ligados a intereses locales. Transformar el sistema impositivo con el fin de obtener más ingresos fiscales para financiar la defensa militar, para contener las actividades comerciales y militares de los ingleses de Centroamérica. O sea, que querían amarrar todo ahí en un control por medio de ellos, para que pues todo el dinero fluyera hacia allá. Y pues eso generado también molestia, porque ya después de haber descubierto la libertad de poder negociar con precios más baratos con los ingleses, pues esto ni modo, a quien no le va a generar molestia. Los productores de las provincias dependían totalmente de los comerciantes de la capital, y ahí se va creando también otro problema interno, porque
aparte de las reformas de los Borbones, resulta que los productores también eran criollos, pero era gente que eran terratenientes. Y estaban los comerciantes, que eran los que sacaban el producto y ya lo negociaban con España directamente, eran los de los barcos y todo. Eran también los que tenían las rutas mercantes. Y resulta pues que los comerciantes ponían los precios que les parecían y luego tenían que pagar los impuestos y todo eso hacía que el productor pues ganara poco porque basados en esto del precio del comercio, del transporte, de los impuestos, les ponían un precio muy bajo para ellos poder sacar su ganancia, ¿no? También se crearon intendencias para tener ese control más, más estricto y más cercano a los comerciantes, ¿verdad? E irse negociando directamente con los productores. Se da la reforma fiscal que se basó en crear receptorías de alcabalas. Esas eran fiscalizadas directamente por los intendentes. Ya había un sistema de administración anterior que estaba la municipalidad, los cabildos, los regentes. Había un montón de instituciones que ahora todo se reduce a estas intendencias, que era una oficina única por la que se pasaba todo el comercio. También pues se crea la reforma del tabaco, que el comercio del tabaco, se crea una dirección general de tabacos y una reforma militar. Esta reforma militar pues también se busca ya personas que sean leales al nuevo sistema de pensamiento, a la nueva monarquía, a la nueva dinastía monárquica. Y eso también genera molestia entre los militares que ya estaban y también en la cuestión de la recaudación, porque todo ejército pues hay que mantenerlo y al final pues se necesitaba el dinero de los contribuyentes. Otra de las cosas que tenía el interés de la corona española, pues recordar que el país de Inglaterra siempre fue una potencia marítima, entonces todos los mares y la parte del Caribe la tenían dominados los ingleses y querían ahí sacarlos, pero al final de cuentas no lo lograron y ahí invirtieron muchos recursos, por eso pues también exigía más impuestos, más ingresos para poder mantener a los ejércitos. Luego pues llega Carlos IV al poder y ahí inicia la decadencia de la corona, porque implementa políticas bastante fuertes y dañinas que terminan de levantar el malestar de las personas. Inicia la consolidación de los valores reales, confiscando los bienes de la iglesia, incluyendo quienes tenían sus propiedades grabadas con capellanías o cofradías. Debían pagar lo debido en su totalidad. Junto con esto se decretaron los donativos patrióticos y voluntarios, que fueron mermando aún más la economía centroamericana, junto con la crisis de la exportación del año. O sea que había una crisis y todavía con eso empiezan a pedir más, una cosa que se ve que se repite mucho, entonces que empiezan a exigir todavía más para mantener los costosos procedimientos que llevan, pero pues no había una otra fuente. Entonces ellos lo que hicieron con esta reforma fue decir, bueno, estos ya no nos quieren pagar, pues les vamos a quitar sus propiedades y pues la que terminó pagando casi todo fue la iglesia, porque fue la que mayor se le expropió. Y pues ya llegamos a los inicios del siglo XIX, que ya había un malestar general hacia la corona y también junto con ese malestar se inicia el malestar hacia el gobierno central de Guatemala. Recordemos que estaban las provincias de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Chiapas, que eso también estaba en el reino de Guatemala. Y pues empiezan a darse levantamientos en El Salvador y Nicaragua en 1811 y pues se frena gracias a las fuerzas militares guatemaltecas que controlaron esos conatos de rebelión. Pero los hacendados y comerciantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua y Costa Rica seguían exigiendo autonomía. O sea, las revueltas fueron frenadas, pero seguía aquella insistencia de que se respetara su autonomía. Luego, pues en la ciudad capital, que es aquí en Guatemala, estaba leal a la corona y todo eso pues se va viendo como
las provincias internas, que eran las que tenían que tributar y tenían que producir para Guatemala, pues estaban buscando su autonomía y era lógico que la administración central pues estuviera al lado de la corona. Pero dentro de la misma administración interna de Guatemala había malestar entre los comerciantes y los productores, o sea que era una cosa ahí bien complicada porque habían varios grupos que querían tener el control y había otros grupos que estaban molestos por la situación como se estaba dando. Bien, pues ahora estas son los antecedentes de la situación. Y pues una de las cosas que también empieza a darse ya más, que empieza a fortalecer más la situación de las independencias, es que el derrocamiento del rey Fernando VII, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante ya detenidamente, ¿verdad? Bien, pues ahora vamos a pasar a ver la situación de la iglesia, ¿verdad? Cómo, pues, la iglesia estaba unida a la corona por el mismo contrato que se hizo con el Papa y pues tenía bastante poder económico en Guatemala. Tenía tierras que la corona le había cedido, también el azúcar que se producía, en gran parte la producían las órdenes religiosas aquí en Guatemala y surtían la demanda para la capital guatemalteca. También los religiosos dieron la oportunidad de tener bienes materiales a los indígenas y lo que da surgimiento a los cofradías. Y ahí también se va dando otra vez una situación interna de la iglesia porque pues los cofrades llegaron a tener también bastante poder económico y a los párrocos como que llegaban a ser empleados de los cofrades y les pagaban por los servicios y pues incluso la cofradía a veces disponía cosas que el párroco tenía que quedarse callado, pues, pues le iba mal, ¿verdad? Económicamente hablando. Entonces, se empezó a dar la multiplicación de cofradías dentro de la iglesia, porque pues, cada santo patrono tenía su cofradía, y a veces había la cofradía del santo no sé quién, pero después la cofradía del santo cuando nació, en fin, era un montón de multiplicaciones que también eso pues eh, llegó al punto de que a finales del siglo XVIII se calcula que habían 1.703 cofradías en el territorio nacional. Entonces, para que veamos la magnitud de la situación, ¿verdad? Y al final, pues ahí se estaba concentrando también cierto poder, tanto económico como poder de influencia hacia las personas. En 1805 fue que se empezaron a ya controlar y a moderar más, porque ya se redujo bastante el número y pues a la fecha vemos que todavía prevalecen algunas con este mismo sistema de esta época. Y lo que terminó de quitarle bastante fuerza a las cofradías fue la expropiación que hizo la corona, que al final de cuentas cuando dijeron iglesia se fue todo parejo, ¿no? Entonces los bienes de las congregaciones, los bienes de las diócesis y los bienes de las cofradías estaban todos unidos a la iglesia, pues pasaron al poder de la corona. También, con la misma cuestión de la recaudación de impuestos, resulta que se aumentó la recaudación. En lugar de que la corona le diera a la iglesia, como estaba el convenio, ahora pues la iglesia tenía que pagar los impuestos a la corona. E incluso pues llega a la corona a intervenir la administración de los bienes eclesiásticos. Eso fue un poco antes de la expropiación. Y vemos cómo incluso esto llevó a la expulsión de los jesuitas en el año 1767, porque habían llegado a tener ya bastantes tierras y bastante poder económico, y pues les expropiaron sus bienes y fueron, no solo les expropiaron, sino fueron expulsados de Guatemala. Y pues todo esto se dio porque los reyes habían logrado que el Papa les favoreciera en todas estas situaciones, dándoles cartas en las que se solicitaba que las diócesis de Indias hicieran contribuciones económicas para sufragar los gastos de la corona. Por eso de esta manera se recogen los datos de las diversas concesiones cedidas a los monarcas por parte de la iglesia.
El 11 de abril de 1700 se dio un subsidio de 1.000.000 de ducados de plata para la defensa contra los piratas del Darién. En julio del 707 para los gastos de la guerra de sucesión. El 8 de marzo de 1721 fueron 2.000.000 de ducados de plata para combatir a los moros en Ceuta. O sea que todos los conflictos europeos pues, se pagaban por medio de las colonias. Y esto pues de las guerras fue donde más se dio fue en los reinados de Carlos IV y Felipe VII, que se enfrascaron en guerras muy caras y que eso pues llevó para el año 1794 emitir vales reales de 24 millones de pesos garantizados por los bienes eclesiásticos. O sea que la gente compraba sus bonos y le daban como garantía a un bien eclesiástico. Y aparte de eso, en 1795 se creó una carga del 15% sobre todos los bienes inmuebles. Recuerden que pusieron un impuesto del 15% que había que pagar, que se entendería ahora como el impuesto único sobre inmuebles, ¿no? Que tiene que pagar una cuota fija por tener un bien inmobiliario de la iglesia. Y otra situación que también dañó mucho porque se empieza a poner en venta las propiedades donde estaban los hospitales. Eso también a la gente le creó mucho malestar porque pues eran los únicos lugares donde se les podía dar una buena atención. Recordemos que los hospitales estaban regidos por la iglesia y empezaron a vender hospitales, hospicios, cofradías, obras pías, ofrecidas en subasta pública, pero muchos lograron evadir esta disposición. En el año 1800 se impuso una nulidad a pagar por todas las mitras y beneficios que fueran concedidos a las Indias a partir de ese decreto. O sea que también los obispos tenían que pagar una cuota por ser nombrados en la diócesis respectiva, ¿no? Pero lo que más vino a dañar, que recordemos que la iglesia tenía bastante capacidad económica, fue en 1804 se ordena que todos los préstamos realizados por parte de la iglesia a personas particulares pagaran un 5% de interés, o sea que ya tenían un interés que pagaban a la iglesia, porque ese es el chiste de hacer préstamos, ¿no? Y ahora pues la corona les pone un 5% más, entonces la gente que tenía que pagar los préstamos tenía que pagar el interés que le pagaba la iglesia más el interés a la corona, entonces eso duplicaba o elevaba más la recaudación por medio de impuestos y ni modo, pues las personas se molestaban porque tenían que estar pagando más por una situación que incluso ya habían hecho un contrato anterior y eso pues se va sumando. Vemos cómo hay muchos factores que van sumando en toda esta situación. No es una cuestión de que digo, bueno, hoy hagamos la independencia y mañana ya firmamos, que es una cosa que se va gestando y gestando con cierto malestar. Y también viendo oportunidades, pues porque se ve la oportunidad de negociar y conversar con otros. Y en el año 1813 se realiza la llamada Conjura de Belén, donde se reúnen varios miembros de la orden religiosa de Belén y con personas influyentes de la ciudad capital. Aunque no se conoce exactamente el contenido de las pláticas, sí se castigó con severidad a los participantes, llegando a la expulsión de la orden del territorio nacional, incluso la supresión de la orden. Y eso es un punto que está así muy y aprovecho para hacer la aclaración, porque es un punto que está así muy en la oscuridad, porque no se sabe exactamente de qué se habló, ni qué fue lo que pasó ahí. Simplemente pues vieron que se reunieron y entonces vino el temor de que posiblemente se estaba haciendo un levantamiento y de una vez a cortar, o sea, como una investigación así muy seria, que al final fue por la misma situación que se estaba dando. Tal vez no se sabe el contenido de la reunión, para que se evite pues caer en ciertas leyendas que se han creado, que eran revolucionarios, que estaban esto, que simplemente pues lo suprimieron y no se sabe el por qué. O sea, para que quedemos claros en ese asunto, ¿verdad? Porque sí se ha tratado muy fuerte y muy severo a la figura de la congregación de Belén. Al final, pues no hay una prueba contundente que diga, bueno, pues fue por esto, por esto, por esto, ¿no? Como vamos a ver más adelante que sí pasó con otras curas en México. Y pues entre todo este asunto, habíamos hablado del obispo Pedro Cortés y Larraz, que había estado, que había sido removido de la diócesis, pasaron un tiempo con la sede vacante y llega en este tiempo el obispo doctor Ramón Casaus y Torres, que aparece aquí en la foto que está en la presentación,
Él fue confirmado en la sede obispal el 27 de agosto de 1814. Pues le toca venir incluso en la época más complicada, donde ya estaba más efervescente todo el movimiento de descontento. E incluso pues tiene que venir a calmar las aguas en todas las cuestiones de la iglesia, porque está la situación bien compleja. Es confirmado el 27 de agosto. Luego ya, entre todo el proceso, se envían las cartas ejecutorias a Madrid el 23 de mayo de 1815 y luego pues se remiten a Guatemala. Él toma posesión en 1815 y en este tiempo en lo que es nombrado, de 1810 a 1815, el rey Carlos IV renuncia y luego el rey Fernando VII también. Y entre estas renuncias se crea la incertidumbre de si las órdenes y los nombramientos emanados por la corona seguían siendo válidos. Vuelve a ordenar el viento del pensamiento liberal, donde era en el viento del pensamiento liberal, que alcanza a todos los estratos juntos de la sociedad, formando varias sociedades de pensadores, así como económicas, llegando incluso a influir en el pensamiento de sacerdotes seculares y religiosos, quienes exigían mayores derechos y prebendas económicas por haber llegado a alcanzar un grado mayor de inteligencia y cultura, porque también eso es otro de los malestares que tiene que venir a tratar Monseñor Cortés y Ramón Casaus y Torres, que es el que está en este tiempo. E incluso ahí también se da la cuestión de que junto con todo esto, el ejército español se deja influenciar por las logias masónicas, entonces como que ya la masonería resulta un poquito más atractiva y van renunciando a la fe católica. Y también ver que ya los miembros del ejército no eran solo provenientes de España, sino también eran personas de acá de la península centroamericana. Y pues ya desde 1810 empieza a dar reuniones entre personas influyentes de la sociedad como también religiosos, viendo ya buscando el proyecto de independencia. Y eso da paso pues que también en otros lugares se empiece a buscar, porque al final de cuentas pues, el malestar era general también incluso en México, que era el virreinato. Y aparece pues en México el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, que él sí fue un sacerdote que pues se reunió con personas y empezó a promover la independencia de México y a hacer varios movimientos que incluso se le hizo la invitación a la primera misa del día, el 16 de diciembre de 1810, a la que asistieron personajes variados, incluso que no eran muy asiduos a la iglesia, pero al final de cuentas ahí era de aprovechar todo lo que se pudiera, ¿no? Durante la celebración, el sacerdote Hidalgo pronunció un enardecido discurso que motivó el fervor de los asistentes llamando a la Revolución Mexicana. Este discurso fue tal que fue incluido en el manifiesto del 15 de septiembre de 1810. Y bueno, pues ante esta situación la iglesia reaccionó y el Santo Oficio le decretó la excomunión contra Hidalgo bajo los cargos de sedicioso, cismático y hereje. Tras este edicto se les excomulga también a todos los jefes revolucionarios a quienes lo seguían. El acto fue realizado por el obispo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, firmado y promulgado el 24 de septiembre de 1810. Y luego pues van apareciendo otros movimientos así un poco separados, pero que van con la misma, ¿no? El Colegio de Sacerdotes de Pachuca se presenta ante el Virrey de México, don Francisco Javier Venegas de Saavedra, con la intención de que persuada a los feligreses de esa provincia a no unirse a los revolucionarios, o sea que el credo de Pachuca estaba de acuerdo con el rey y no estaban a favor de la independencia. Y esto hago el paréntesis porque tanto obispos como varios sacerdotes eran leales a la corona porque ellos los habían nombrado y habían prometido fidelidad al momento de ser nombrados. O sea que no era que solo lo hicieran por ciertos beneficios, sino también en cuestión personal y cuestión moral tenían la obligación de mantener una promesa que habían hecho. Y pues entre todo esto, el virrey de México le pide al obispo Ramón Casaus de acá de Guatemala una respuesta inmediata para que se
distribuían en el territorio de la Nueva España y todas las provincias de Centroamérica. El documento se titula Cartilla para párrocos. En dicha carta se responde a todas las propuestas hechas por Hidalgo y además explica por qué la posición de Hidalgo es contraria a lo que la iglesia enseñaba y también por faltar a la fidelidad a la corona. Pues ahí está uno de los puntos clave, ¿no? Incluso se acusa al sacerdote Hidalgo de condenar a muerte a un sacerdote dominico por dejarlo distribuir entre sus fieles su mencionado manifiesto. El día de la toma de posesión de Casados y Torres, arzobispo de Guatemala, también fue ejecutado en México Miguel Hidalgo y Costilla. Esto se llevó a cabo el 30 de julio de 1811. Pues luego ya de algunos meses de calma, recibe a mediados del mes de septiembre una carta del virrey, el obispo, enviada por conducto del superior de los hermanos de Belén, Fray José Santiago, en la que comunica que la congregación de Belén y otros seculares se unieron, que hablábamos de la conjura de Belén, y ya ante las dudas y estas circunstancias, pues expulsan a la congregación de Belén. Y en esta situación entra también no solo el arzobispo de Guatemala, sino en El Salvador, también sospechan que en ese territorio había emisarios franceses. La investigación llegó al punto de hacer que desistieran en su afán de levantamiento del territorio salvadoreño, comandados por Manuel José Arce y Manuel Aguilar, quienes habían convencido de unirse a los sacerdotes Nicolás y Manuel Aguilar. Esto provocó que otros levantamientos programados en Chalatenango, San Vicente, Sonsonate, Santa Ana y San Miguel también fallaron. Ya en 1810 pues empiezan a darse ya todas estas situaciones de levantamientos. Llegamos a julio de 1820, donde se decretan las regulaciones para que se proceda a la elección de diputados de las Cortes de la provincia. Este documento fue firmado por el arzobispo Casados, el presidente José de Urrutia, que había llegado el 28 de marzo de 1818, en sustitución de José de Bustamante, el alcalde Manuel Ramírez, don Mariano Aycinena, el rector Antonio Larrazábal y don José de Urrutia. El capitán general, don Carlos Urrutia Montoya, presenta su renuncia al cargo que ostentaba y le traslada los poderes al brigadier Gabino Gainza el 9 de marzo de 1821. Y pues bueno, vamos haciendo todo este análisis porque también el arzobispo tiene que ver en estas decisiones y está de acuerdo con la renuncia, ¿no? Pues con la toma de posesión del Gabino Gainza. Y pues ya llegando a 1821 se ve que el movimiento de independencia empieza a cuajarse más fuerte y resulta pues que el arzobispo en un principio se niega, tiene una férrea oposición a los movimientos independentistas, pero al final pues buscando una salida pacífica para que se logre la independencia, el 14 de septiembre de 1821 se firma una carta donde se nombra a los representantes eclesiásticos que estarán en la firma del acta de independencia, con la aprobación de Monseñor Casados y Torres, llegando también de manera presencial a dicha reunión el 15 de septiembre. También pues algunos sacerdotes que estaban en contra de la independencia empiezan a dar sus opiniones, otros sacerdotes que estaban a favor pues también dan sus opiniones y se crea cierta, no ruptura, sino cierta inconformidad dentro del seno de la iglesia, que al final pues se termina aceptando ya por el bienestar de todos, ¿verdad? Se ve una contraposición entre estos dos bandos. Y también el problema más grande que se dio en los países de los movimientos independentistas se dieron de forma violenta. Pues los sacerdotes participantes apoyaban el uso de las armas. Por ejemplo, en México, aquí en Guatemala, pues solo fue la firma de la independencia, no hubo levantamiento en armas, pero había otros países de toda la región dominada por España que sí se llamaba levantamientos en armas y los sacerdotes pues, terminaban siendo comandantes o generales, una cosa ahí. Y eso sí creó cierta contradicción, porque al final pues, el sacerdote no está llamado para eso, pero era la situación del momento, se enardecieron algunos por el fervor patriótico, otros por el deseo de ya ir mejorando la cosa, y que al final de cuentas pues se dio todo esto. Se llegó al punto de que muchos conventos fueron saqueados por ambos bandos.
los religiosos expulsados o sin lugar de residencia, pueblos abandonados y sin pastores. O sea que a pesar de que se apoyó el movimiento independentista, pues muchos de los que estaban a favor de la independencia, levantados en armas, aprovecharon y también saquearon conventos y iglesias. Por eso hay que tener cuidado a quién se apoya, porque al final pues solo utilizaron en un momento a los sacerdotes como una influencia en el pueblo para crear esa credibilidad, ¿no? Claro que al final pues los mismos que aprobaron, e incluso también los que estaban en contra de la independencia, fueron a saquear, o sea que quedaron en medio, la iglesia quedó en medio y fue saqueada por medio mundo. Entonces, así fue como se dio en los lugares donde fue una cuestión, una revolución, un enfrentamiento armado para lo de la independencia. Ahora, pues acá en Guatemala, como sabemos, la independencia se firmó y se llegó pues de una manera pacífica, como es incluso en el himno, ¿verdad? Sin choque sangriento, llegar a la independencia. Entonces, eso es a grandes rasgos cómo fue los motivos que llevaron a la independencia de Guatemala, las situaciones que causaron el malestar. Pero también hay que ver no solo la situación aquí en nuestra región, esta parte va a ser un poquito más breve, pero un resumen de cómo estaba la situación en el resto del mundo, porque al final de cuentas no, la cosa no fue solo por aquí, como lo vimos en un principio, ¿verdad? Y es que en Europa, desde el mediados del siglo XVIII, se dan rivalidades entre España, Francia, España e Inglaterra, Inglaterra, Francia, o sea, es una cuestión de alianzas y de tradiciones, y luego me convenía, no me convenía. Y al inicio de esos conflictos se da con las políticas de Luis XIV, el francés, unido a los privilegios recibidos por Francia en América. A esto se hizo una alianza entre Austria, Inglaterra y Holanda, que firman un tratado en el que y después se unieron Portugal y Saboya, atacando territorios italianos que pertenecían a España. Se creó esta alianza para debilitar, porque España estaba teniendo demasiado poder económico y político, entonces se creó esta alianza para empezar a debilitar, supuestamente para mantener un balance, y ahí ya se ve un poquito también la influencia masónica en todo esto, ¿no? Para tener un balance entre las potencias y que no hubiera una que superara a toda, ¿no? Luego se da también el ataque a los territorios en Vigo, en España, teniendo como salida la destrucción de las embarcaciones españolas que regresaban de América, llegando a apoderarse de Gibraltar en 1704, en un siglo anterior a la independencia. También la guerra de sucesión, que con el descontexto de los manejos de los austrias, condenan la alianza de los Habsburgo con Inglaterra y Holanda, por el hecho de ser países protestantes reconocidos como herejes. O sea que los Habsburgo habían tomado el poder, pero como ellos tenían una visión un poquito más iluminista, más liberal, entonces resulta que se alían con Francia e Inglaterra, y esto genera molestia en la gente, porque recordemos que España era un país netamente católico, como Holanda e Inglaterra, que ellos eran países protestantes. Y en España surgen varios bandos también, algunos molestos por la influencia francesa, no estaban de acuerdo con que los franceses ocuparan puestos de trabajo en el cuadro de los españoles, otros presentían los enfrentamientos anteriores que se habían tenido en Francia, algunos querían mantenerse leales al régimen de los Austrias, pues veían sus privilegios en peligro, otros querían el cambio para obtener mayores beneficios, y el Papa pues reconoce como al archiduque Carlos, mientras que los curas de Aragón apoyaban al rey Felipe V. Estas decisiones afectarán en las relaciones entre Iglesia y Estado, ya más adelante. También seguía la guerra franco-española contra los países de la Gran Alianza. España y Francia se alían para combatir a Austria, Inglaterra, Holanda, Portugal y Saboya. Luego pues negocian la paz y logrando la renuncia de Felipe V. Y pues eso dio un tiempo de paz. Luego los ejércitos aliados avanzan sobre los territorios españoles, pero la muerte del emperador José I dio un giro inesperado a los acontecimientos. Los ingleses y holandeses vieron el riesgo de que los Habsburgo reclamaran la corona alemana. El emperador José I pues, era
emperador de Alemania, por lo que renegociaron la paz, donde el punto clave era la renuncia de Felipe V, el trono francés, logrando llegar a los acuerdos buscados en Saboya, luego de haber deliberado todo el año 1712. Se inicia otra guerra en 1717, pues España quería recuperar los espacios cedidos en el Tratado de Utrecht. Reorganizando la flota española, recuperaron los territorios de Cerdeña, Sicilia, en 1818, con casi ninguna oposición. Con estas acciones también se trataba de recuperar el honor español que quedó herido con el tratado y la pérdida de los territorios italianos. Y se da otra vez, de ahí se empieza a dar una estira y encoge entre respuestas ofensivas de ciertos bandos. En un bando sí, los ingleses se alían con Austria y Francia, luego Francia, cuando ya está dentro de España, decide coronar un rey francés, porque ya aprovechando que estaban dentro, España le había cedido el paso a Francia para ir a atacar a Inglaterra, y resulta que se quedaron con la corona, y eso pues, genera que también los españoles estuvieran en contra de esa situación y se alían un momento con Inglaterra después de haber estado en guerra con ellos. Es una cuestión de intereses bastante interesante. Y ahí se dan varias sucesiones de reyes. No voy a alargar mucho porque pues, el tiempo es breve, ¿no? Pero se dan varias invasiones, varias guerras donde se pone un rey, se quita el otro. Y el punto clave donde realmente pues, se da un cierto cambio es con la invasión de Napoleón a España, porque pues ya Napoleón fue el que aprovechó estando allá adentro, pues invadir España, poner a su hermano como el rey, y se da, pues al principio, después de todo esto, en el año 1808 se da la revuelta de Aranjuez, promovida por algunos nobles, y en consecuencia de esto, pues el rey Carlos IV renuncia y le entrega la corona a su hijo Fernando. Bueno, eso fue anteriormente, perdón, a la invasión de Napoleón. Entonces, se da este problema de los nobles, y Carlos IV renuncia y le entrega la corona a su hijo Fernando VII, que gobierna con ciertos altibajos, y cuando ya Napoleón llega a España, pues los junta a los dos y hace que le entreguen la corona. En 1808 se inicia el levantamiento de Madrid, que fue sometido brutalmente por la reacción del pueblo español, que fue de rechazo ante los abusos del ejército francés, dando paso a la guerra de independencia que se desarrollará de 1808 a 1814. Siendo dicho el levantamiento madrileño el que encendió los ánimos de las demás regiones. La provincia española, la primera victoria española se da el 9 de julio del mismo año en Bailén. Unidos a ellos, los habitantes de Zaragoza y Gerona logran frenar el avance francés, evitando que tomaran las regiones de Levante. Ahora, pues en ahí donde vemos que Inglaterra se asocia con España para derrotar a Francia, y luego Portugal pues también se asocia con Inglaterra, y se siguen dando todas esas guerras y esas situaciones que después desencadenan a la independencia española, porque al final pues influyen aquí también en nuestro territorio, porque quien sostenía esas guerras pues eran las colonias. Entonces por eso vemos como primero España ve a Napoleón como una oportunidad para librarse del poder de los ingleses, luego pues Napoleón se aprovecha y se apodera de España, luego pues los de España se levantan y se da la alianza de Inglaterra con España, y hasta que llega pues, a la independencia, y con Fernando VII la monarquía absoluta, que ahí es donde ya el malestar pues se genera todavía mucho mayor en todos los pueblos de las colonias españolas. Y pues ante todas estas situaciones también ver que no son movimientos aislados. Siempre hay algunos lugares donde hay países donde se llega la noticia, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, y luego pues ya se va trasladando por México y todo, y se llega hasta Sudamérica, donde también se empiezan a dar los movimientos independentistas, viendo la situación de que en Estados Unidos, México y varios países de Sudamérica se da la independencia de una manera sangrienta a través de las armas. Mientras que pues, en toda la región de Centroamérica y Guatemala
fue una cuestión pacífica donde se aprovechó la situación. Al final de cuentas, viendo toda la debilidad que había, porque incluso las gestas independentistas de todo el continente se generan en el mismo año, entonces, o a veces algún par de años de distancia. La última en llevarse a cabo fue la de Perú. Pero tener presente pues que con estos levantamientos, España necesitaba mandar ejércitos a las colonias que se habían levantado, ya no había mucha presencia militar en estas regiones, se aprovecha la oportunidad, muchos militares en lugar de ponerse en riesgo, pues se ponen del lado independentista, porque también eso les genera beneficios a futuro, ya luego de la firma de la independencia. Y, y en todos los países de la colonia regidos por la corona española, se dan tantos movimientos que al final en algunos pues costó un poquito más, otros fue un poquito más sencillo, pero se logra la independencia de todos los países que estaban bajo el dominio español. Bien, entonces, ya viendo toda esta situación, pasamos a las conclusiones. ¿Cómo influyen tantas situaciones, cambios de dinastía que se dieron en la corona, la ilustración que vino a cambiar las ideas de la gente, ya pues a abrirle un poquito más la mente, pero también a promover nuevas ideas que iban en contra de la fe, y eso también genera oportunidad, pero también malestar. La misma Revolución Francesa, que fue como un ejemplo para todos los países de ese bueno, incluso inspirados en la cuestión del regalismo, el reino de Dios, el que se le puede vencer, ¿verdad? Entonces, pues también eso empezó a motivar tantos movimientos de independencia. El catolicismo y el iluminismo, que ahí se empezó a dar toda ese estira y encoge entre si la iglesia era oscurantista y si la ciencia era la que iba a abrir la fe, el humanismo, a veces cayendo en un humanismo un poco fuera de la fe, un humanismo poniendo al hombre en lugar de Dios. Entonces se dan también todos esos conflictos que son parte de el mismo cambio del pensamiento del tiempo. Las guerras en América y en Europa, los españoles querían expulsar a los ingleses de los territorios del Caribe, y también de la influencia que había agarrado por el comercio entre todas las colonias de América. Las guerras en Europa, que incluso se llegó al punto de que la flota inglesa destruyó todos los barcos de España, y eso pues, mató prácticamente el comercio entre las colonias y España, y favoreció la apertura a otras fuentes de comercio. También pues con toda la cuestión de las reformas económicas y políticas en las que llevó a hartazgo por las exigencias económicas de la corona, y toda la situación incluso pues, de las expropiaciones y tantas cosas que afectaron a la iglesia, los impuestos que también afectaban a las personas, y sobre todo pues esa excesiva tendencia a exigir demasiado, manteniendo los mismos sistemas de producción. Y las oportunidades, ¿verdad? Que se fueron dando a través del comercio con otros países, y aprovechando también la situación desfavorable en la situación de España, que al estar ya debilitada y desprotegida, pues no, se aprovechó por todos los países. Pues, también se vio una oportunidad ahí que fue la que al final de cuentas pues, dio el valor y dio el ánimo para que las personas de nuestras regiones pudieran buscar independizarse del dominio español. Pues hasta ahí llego con mi presentación. De esto hay mucho que hablar, se pueden hacer un montón de subdivisiones incluso para estudiar cada caso. Esta es una presentación un poco general para tener una idea de cómo estaba la situación en la época de la independencia, hace 200 años. Precisamente esta presentación se ha hecho para tener una idea de cómo era la situación hace 200 años. Estamos este año conmemorando los 200 años de independencia. Y también pues para que se vea cómo poco a poco se influyeron tantos factores en la independencia. Una vez piensa que solo es un movimiento aislado que dice, bueno, aquí vamos a hacer un cambio y se acabó todo. Hay mucha influencia de un montón de cosas. Entonces,
También pues esto nos sirve para ampliar un poquito nuestro horizonte y entender el por qué se dio la independencia y cuáles fueron las situaciones que llevaron a, a este movimiento. No vamos a poder juzgar motivaciones o personajes, porque al final la labor de la historia es narrar los hechos como ocurrieron y ya lo que cada uno tenía en su corazón, pues Dios lo juzgará. Se hace la presentación de los hechos como ocurrieron para que pues, también tengamos el conocimiento de la situación en esa época. Así que ha sido un gusto para mí haberles hecho esta presentación. Espero que les ayude en algo para el conocimiento de nuestra historia y pues animarles también a seguir investigando y a seguir estudiando todo esto, que son temas muy apasionantes, siempre buscando una manera objetiva, ¿verdad? No dejar que nos afecte. En la historia hay que tener mucho cuidado, no hay que dejar que nos afecte nuestra inclinación ideológica o nuestros sentimientos, sino tener bastante serenidad y ser bastante objetivos para conocer los hechos. Al final, lo que pasó, pasó. Si es una cosa que nos puede parecer comprometedor o difícil, pues, es lo que pasó. Al final, eso es lo que tenemos que aprender a conocer y a saber darlo a conocer para que, como dice el dicho, ¿no? Que la historia es maestra de la vida, para que entonces a través de estudiar la historia podamos nosotros aprender y pues, ir mejorando en nuestra situación actual. Así que Dios los bendiga, que les dé muchos frutos en sus estudios y en todo el proceso informativo. Y primero nos miramos en la próxima. Mucho gusto.